¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos al nuevo vídeo, bienvenidos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Espero que sí, me alegro mucho. Bueno, pues hoy vamos a hacer un vídeo porque me ha tocado ya, hemos hecho ya varios de esos coches, pero hoy en concreto nos ha tocado también un Fiat 1 punto, un Fiat punto, 1 punto, es un Fiat punto, no 1 punto. Un Fiat punto, chicos, es igual, no importa el modelo. Este problema pasa en muchos modelos de coches, es igual que sea Fiat, Volkswagen, pasa mogollón. El tema de freno central, la tercera luz de freno, para que lo sepáis más rápidamente, la que va en el portón central normalmente, o en el alerón, ya sabéis, la tercera luz de freno, que de repente deja de funcionar y bueno, en ocasiones suele ser por tema de bombillas, la bombilla que se funde, o se han fundido varias bombillas, que alguna vez ha pasado, pero en otras ocasiones sucede lo que os voy a explicar hoy, otro problema que suele suceder, que a lo mejor a alguno de vosotros os ha tocado o a lo mejor no. No es un problema muy común, que se vea mucho, pero sí que es verdad que a nosotros nos ha tocado ya bastantes veces. A lo mejor a vosotros os ha tocado en vuestro coche alguna vez este problema. Si queréis, como siempre, lo podéis dejar en comentarios, así vamos sabiendo también más cosas de más coches. Pero es un problema que suele pasar y hay gente que se vuelve loca y no sabe el por qué. Entonces, bueno, os voy a dar la explicación más o menos del problema de la tercera luz de freno que deja de funcionar. Pasos a seguir que debéis tomar si os toca este problema alguna vez, pues que podéis seguir este protocolo, que seguramente que tengáis el problema ahí. A lo mejor, chicos, os digo a lo mejor, Así que si queréis me acompañáis y vamos para adentro, venga. Bueno, chicos, este sería el Fiat Punto, un Punto Evo, que estos siempre vienen un poquito más preparados, pero bueno, ya os digo, no es el problema el coche, esto pasa en más marcas, chicos. Hablamos de la tercera luz de freno, como os he dicho al principio del vídeo, ya sabéis que tenemos la luz de freno de un lado, de otro lado, y esta es la tercera luz. En ocasiones hay bombillas que vienen solamente, o sea, hay el freno central, en algunos modelos solamente nos trae una bombilla. Suele pasar a veces que una bombilla nos gestiona todo y luego suele haber a veces también, pues como esta por ejemplo, que trae bombillas pequeñitas, que puede ser, os voy a acercar aquí para que veáis un momento, bombillas estilo a estas, creo que por aquí tenemos, para que os enseñe, del expositor este por ejemplo, estas bombillas por ejemplo, a ver si os puedo enseñar rápidamente, estoy con una mano, y os enseño. Estas son las bombillas que normalmente traen muchas luces de freno. Ya veis, son sin casquillo, se meten ahí a presión, van con una especie de láminas pues para que haga contacto la bombilla, ¿veis ahí? No llevan casquillo trasero, van metidos a presión, tal cual así, clac, se encajan, y en ocasiones suelen fallar estas bombillas. En las luces de freno llevan normalmente estos sistemas, normalmente, estas chiquititas. Entonces, como os decía, pues en algunas veces, pues eso, viene el cliente o lo que sea, y oye, pues tengo alguna luz fundida en la ITV, lo que sea, ¿no? Entonces vemos que a lo mejor aquí encienden dos, aquí no enciende una, y aquí enciende otra, y aquí no otra, entonces ya valoras que, bueno, una sí, una no, pues bueno, desmontas el piloto, que en ocasiones suele ser jodido, no digo siempre, pero en algunos modelos, este por ejemplo, estos van a presión. Algunos modelos suelen venir aquí con unos tornillos de roscachapas tipo, que se quitan muy bien, sacamos el piloto y ya está. Pero hay luces de freno, os lo aseguro, chicos, que se quitan súper mal. E incluso hay que tener mucho cuidado porque se pueden romper, porque es un plástico muy fino y esto nada que apalancamos un poco va a tirar, ¡clac! Porque depende de los años que tenga el coche, pues el sol penaliza mucho los plásticos, ya sabéis, chicos. Entonces ese sol, digamos, con los años lo que nos hace es, ya lo sabéis, nos cristaliza todos los plásticos. Entonces a nada, mientras esté puesto no hay ningún problema. Pero en cuanto apalancamos un poco con un destornillador, pues para sacar un poco hacia atrás, ¡clac!, se nos parte un cacho. A mí me ha pasado alguna vez, me imagino que a algunos de vosotros también os ha pasado alguna vez, no lo sé. Está claro que al que anda le pasa, pero aun y todo, andando con mucho cuidado, a veces tiramos y partimos el piloto. Entonces hay que tener cuidado porque una vez que partimos el piloto ya la hemos liado. Otra cosa es que lo queréis dejar ahí pegado luego con otite, pero a mí si se me rompe un piloto le tengo que poner al cliente uno nuevo. A mi cargo, por supuesto, porque se me ha roto a mí. Entonces hay que tener mucho cuidado, chicos, mucho cuidado. Entonces, pues eso, lo que decía, en algunos modelos, este por ejemplo va a presión, este piloto no lleva tornillos, este piloto lleva unas pestañas por dentro. Os abro aquí el capó un momento, a ver si os puedo enseñar el sistema, y os enseño.
Este, por ejemplo, ya os digo, es un Fiat Punto, pues este, por ejemplo, lleva aquí unas gomas que van aquí a presión. Ahora no tengo un destornillador, ahí veis, y hay que pulsar aquí unos pulsadores, ¡clac! Ahí se quita la otra goma, voy a montarla ahora, y luego sale a presión. Pero sale a presión mal, chicos, ya os digo, ¿eh? En este caso, como os digo, es pulsar, pulsar, y sale un lado, pero luego el otro lado, como en este caso, que ya lo hemos desmontado, y ya lo hemos sacado, digamos que sale este lado de aquí, sale para atrás bien, pero el lado de arriba sigue enganchado, entonces ha habido que apalancar ahí con unos plásticos que tenemos especiales para no marcar, y poco a poco ha salido, pero con mucho miedo de que no se rompería, ¿eh? Ya os digo, ya está funcionando perfectamente, pero en estos casos, repito, insisto en este detalle, tened cuidado, porque son muy sensibles y al estar cristalizados, ¡plac!, vais a partir, ¿eh? Vais a partir el piloto, son muy delicados, muy delicados. Entonces, lo que os decía, puede ser por tema de bombillas, normalmente suele ser así, que fundamos varias bombillas o una o lo que sea, y la cambiamos y ya está. Y si no, suele ser el problema, que os voy a decir ahora, por el tema del portón. Y muchos diréis, ¿cómo el tema del portón? Pues muy sencillo. Para que esta luz funcione, necesita una instalación previa, evidentemente, chicos. Eso está claro, ¿no? O bien que entre por aquí, o bien que entre por aquí. Depende del lado, ahora os lo voy a enseñar, se ve muy bien. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es sencillamente que de los años de abrir y cerrar el portón, de hacer este gesto, os voy a enseñar ahora, abrimos el capó, un momento, de hacer este gesto, vaya, se me cerró, venga, lo abrimos otra vez, no pasa nada, de hacer este gesto, de los años, evidentemente, de abrir, cerrar, de abrir, cerrar, de abrir, cerrar, está claro que esto no te va a pasar el primer año ni el segundo, pero a lo mejor los 5 o 7 años, pues de hacer ese proceso de abrir mucho el maletero, habrá gente que lo abra menos porque no lo necesita, pero depende del caso. Pues ya estáis viendo aquí, chicos, no os voy a poner una luz porque creo que se ve bastante bien con la luz del taller de arriba. Aquí estáis viendo la instalación. Evidentemente va protegida por una funda de goma impermeable para cuando llueva no se moje la instalación y nos entre dentro, evidentemente, entonces va protegida. Pero la instalación pasa por aquí, digamos que viene por aquí abajo, que empalma a los pilotos también, pero luego para que esa luz de freno, insisto, para que ande, pues necesita una instalación previa para que vaya hasta allí. Y aparte, también no solamente pasa por aquí la instalación de freno, también pasa la instalación de la luna térmica para que la térmica nos ande, y si trae el elevalunas trasero, que no lo sé, también trae, ¿ves? Pues para que funcione el elevalunas trasero, pues también pasa la instalación por aquí, evidentemente, para que ese motor de parabrisas nos funcione. Entonces vienen varios cables, como os digo, luz de freno, térmica, parabrisas, luego también la cerradura trasera, esta también es eléctrica, evidentemente, pues también nos trae una instalación previa por ahí. Entonces aquí viene un mazacote de cables, chicos, un mazacote tal que así, más o menos, os lo pongo, así de gordo, con un montón de cables. ¿Y cuál es el problema? Que de hacer este gesto de abrir, cerrar, de abrir, cerrar, de abrir, cerrar, como os he repetido antes, pues esos cables, al hacer este gesto de varios años, se nos parte el cable, se nos parte, ¡plap!, y se nos parten dos cachos. En este caso se ha partido la luz de freno y evidentemente pues deja de funcionar. ¿Qué pasa? Que te das cuenta de que o viene la ITV o viene un amigo o lo que sea, o te das cuenta tú, que normalmente es más fácil que te lo diga alguien por detrás, porque tú, la luz de arriba, no es normal que la veas, a no ser que te lo diga alguien por atrás. Y pues empiezas a mirar y empiezas a desmontar y te das cuenta que las bombillas están bien. Tenemos que mirar siempre con un tester que nos llegue corriente positiva y todo este rollo. Si nos llega bien, si no nos llega corriente hasta el piloto, evidentemente está claro que tenemos un fallo de instalación. Si al piloto, al enchufe del piloto, con un tester o con un comprobador de corrientes, cuando pisamos el freno, nos llega corriente de positivo, nos llega bien la corriente aquí, el cable, está claro que hasta aquí, hasta la instalación llega corriente, está claro que el problema está en el piloto. Bien en el piloto, las bombillas o lo que sea. Pero si al enchufe no llega corriente, está claro que algo pasa. Entonces, automáticamente tenemos que ir aquí, que es lo más normal. Ha habido veces que también nos ha pasado, que eso está bien, chicos. Normalmente el 99% el fallo suele estar aquí, normalmente, chicos. Pero también ha habido veces que pues pueden ser más causas. En otro punto de instalación, porque a lo mejor alguna rata pequeña se haya metido, te haya mordido el cable, o algún fusible, también hay que mirar los fusibles que vayan bien, etcétera, etcétera. Entonces, el fallo más común, como os digo, que nos ha tocado muchas veces es este. Nos ha tocado en muchas marcas, Volkswagen, Seat Alhambra, Volkswagen Touran, en fin, en muchas marcas que llevan estos sistemas pasa. De hacer este juego de abrir y cerrar, pues es evidente. El cable es como si haces esto. Ahora no puedo coger con las dos manos, pero es como si un cable lo meneas hasta que se parte, ¿no? Es evidente. Son cables muy finos. Si sería un cable así gordote,
pues evidentemente le costaría muchísimo más romperse ese cable, e incluso no se rompería nunca, evidentemente. Pero al ser cables muy finos, como tal casi, más o menos, pues claro, de ese movimiento de abrir y cerrar, de este juego, pues lo que se hace es, esto se va doblando siempre, clac, clac, nos hace esto, y partimos cable. En muchas ocasiones nos pasa que nos da varios problemas de varias cosas, ¿eh? Ha venido mucha gente que nos ha venido que le falla la cerradura, que le falla el luz de freno, que le falla el parabrisas, porque se han roto varios cables. Y luego hay gente que te dice, joder, pues que de repente un día me va bien y otro día me va mal. O de repente un día el elevalunas me va bien y luego 2 días me va mal. Pues porque el cable está ya medio roto, hace contacto cuando quiere, cuando está posicionado, depende de cómo esté posicionado el cable, toca y no funciona. Y de repente con la vibración o lo que sea, se despega y deja de funcionar. Entonces, no suele dar falsos errores. Si os pasa esto en alguna ocasión con problemas traseros, tanto de cerradura trasera, elevalunas trasero, como os digo, luz de freno, cosas así, que empiezas a dar errores raros, pues tendréis que revisar esa instalación, chicos, que suele venir siempre más o menos por aquí arriba, o el lado derecho, ¿eh? El lado izquierdo o el lado derecho, ya veréis, al abrir vuestro portón, es igual que sea portón entero o portón de estos más pequeños, al abrir el portón vais a encontrar siempre una instalación, porque si no, claro, sería imposible mandar la corriente a esas unidades de control, ¿no? Está claro. Entonces, que sepáis ese detalle, chicos. Así que nada, este sería el vídeo por hoy. Espero que os haya servido de utilidad en la medida, pues si os toca algún caso alguna vez que os volvéis locos, que no sabéis por qué no anda la luz de freno y habéis revisado todos los puntos, pues bueno, tened en cuenta ese detalle porque os va a venir bien, ¿eh? Deberíais, lo que tenéis que hacer es, a ver si puedo abrir el portón y os enseño. Lo que tenéis que hacer es, pues, abrir aquí las gomas, esto va a presión, ahora no lo voy a quitar porque ya lo hemos metido y luego cuesta un poquito. Hay que abrir estas gomas, van a presión, clac, tirar para atrás esa goma, tal de un lado como de otro, encoger, digamos, esto un poquito y vais a empezar a ver el mazacote de cables. Primero tiráis de un lado hacia abajo y empezáis, digamos, a analizar. Y seguramente que enseguida, moviendo los cables, vais a ver que alguno estará roto. Normalmente suele ser así, chicos. Tenéis que empezar a valorar, mirando cable por cable, pero cuando está roto se ve enseguida que está roto. Entonces hay que coger, pues eso, pues si no os llega ese cable, que evidentemente no os va a llegar, lo que tenéis que hacer es adaptar un trozo de cable, pues como mi dedo más o menos, cogéis un cacho de cable que tengáis por ahí guardado, lo que sea, o nuevo, y cortáis y empalmáis. Hacéis un empalme, hacéis un reempalme, bien puesto con cinta termotrátil, de esa que se quema, para que quede perfectamente, o si no con cinta aislante, bien enfundado, y hacéis un empalme de los cables que estén rotos, si es 1-1, si son 3-3 o si son 4-4, los que hagan falta. Reparamos esa instalación, o hay gente también que lo hace con estaño, nosotros también a veces lo hacemos con estaño, depende, valoramos la zona donde esté. Hay varias formas de hacerlo, como os digo, con cinta termotrátil, que se calienta y queda muy bien, o como os digo, estaño o cinta aislante y ya está, que quede bien perfectamente. Luego metemos todo bien dentro, bien perfecto, y queda perfecto, chicos, queda perfecto reparado y para seguir funcionando otro montón de años. Así que nada, como siempre, si os ha gustado este vídeo, chicos, ya sabéis, si queréis apoyar al canal, y nos iremos viendo en siguientes vídeos. Así que ser buenos y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un saludo, chao, 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 adiós.